Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la telemedicina, un poco de su historia, un poco de sus componentes y la importancia de la telemedicina en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para esto invitamos a la doctora Maguina Campos Castolo, que es médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia, maestra en investigación educativa. Ella es miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica, profesora del primer curso de telemedicina en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, donde también es profesora y jefa del Departamento de Informática Biomédica, y con ella vamos a platicar sobre la telemedicina y la pandemia. Y pues lo primero es darte la bienvenida, Maguina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad de platicar sobre estos temas. Maguina, creo que lo primero pues es poner un poquito las definiciones sobre la mesa. ¿Qué es la telemedicina? ¿Cuáles serán sus antecedentes y su importancia? Pensando antes de la pandemia, ¿no? Todavía no nos metamos al contexto de la pandemia. Pues mira, si lo vemos desde un punto de vista muy amplio, telemedicina significa teledistancia, medicina, pues la atención a la salud, ¿no? Entonces, cualquier servicio que nos permita atender a una persona en su salud a la distancia, estaríamos hablando en un sentido amplio de lo que es telemedicina. Si quisiéramos ponernos un tanto filosóficos, también podríamos considerar que esto empezó desde pues por ahí de la edad del Renacimiento, con las epístolas sobre salud. Incluso hay parte de la historia de la medicina que habla de la medicina epistolar, donde los médicos hablaban con otros médicos, con algunos pacientes, sobre sus molestias. Y hay un grupo de una colección, que es la colección Borja, que habla específicamente sobre enfermedades digestivas. Y entonces es algo muy interesante, muy curioso, que pues podríamos considerarlo como la precuela o el antecedente muy, muy, muy previo de lo que es la telemedicina, ¿no? Desde el punto de vista de la distancia. Ya entrando un poco a lo que sí conocemos o nos parece más cotidiano de la telemedicina, pues podemos hablar de cualquier medio que nos permita establecer comunicación con un paciente. Entonces, ahí podríamos considerar, por ejemplo, a los teléfonos y ahora, por supuesto, a las computadoras. Las teleconsultas empezaron, pues, más o menos como por la década de los 50, pero obviamente la capacidad de comunicación entre las personas por una teleconferencia no era amplia, era muy limitada, entonces pues era muy distinta de lo que conocemos hoy. Y esto pues vino la pandemia a observar o a permitir que se observara sus beneficios, porque en realidad teníamos todo para poderlo estar haciendo todos los días, para poder aprovechar todas sus ventajas, pero pues la teníamos un poco relegada, olvidada, pues y ahora vino a mostrar todas sus bondades. Ya. La telemedicina no solo sirve para ese encuentro entre el médico y el paciente, ¿no? Que podría ser como lo más lógico y lo más directo, sino que también funciona para interconsultar, para que el médico que sí está viendo al paciente
pueda servir como un interlocutor con otros especialistas o incluso no necesariamente un médico, ¿no? Que pudiera ser cualquier personal mínimamente entrenado, un personal de salud o formalmente entrenado, ¿no? O sea, enfermería, trabajo social o que pudieran servir de interlocutores a través de alguna plataforma para interconsultar con otros servicios y que eso, pues eso tiene muchísima utilidad, ¿no? Sobre todo para zonas rurales donde no hay especialistas, donde no alcanzan, de pronto se tiene que presentar algún caso y pues por medio de la telemedicina se puede hacer ese tipo de intervenciones. Sí, totalmente. Y aquí de lo que comentabas, Mauricio, puedo retomar que pues hay varios como niveles de telemedicina, porque lo conocemos generalmente como telemedicina, pero en realidad podemos empezar desde, en un sentido amplio, lo que es la telesalud. Y la telesalud va a involucrar pues una serie de acciones que van a estar orientadas a la mejora de la salud comunitaria y la salud en general. Entonces, pues es como más amplia y además no solamente abarca a la atención que pueda dar el médico, la enfermera, el profesional de la salud, sino todas aquellas personas que estén relacionadas de alguna manera con la mejora de los servicios que les van a brindar salud a las personas. Entonces, este sería el primer nivel. Un segundo nivel, que es lo que ya conocemos y nos parece como más cotidiano de la telemedicina, pero ahí esta telemedicina ya donde estamos en un ámbito como más sanitario, más de salud, más cotidiano, también se puede subdividir en lo que es la educación, lo que es la administración de los sistemas de salud y lo que es propiamente la atención médica. Entonces, ahí ese sería el nivel de lo que es la telemedicina. Y un siguiente nivel es el que ya aterrizamos a la consulta cara a cara con los pacientes, que sería propiamente la teleconsulta. Entonces, todos estos momentos o niveles, pues hay diferentes roles, diferentes profesiones que pueden estarla ofreciendo y pues se pueden hacer Sí, muchísimas sin duda. cosas. Mawina, ¿cómo se ha modificado la atención de los pacientes durante la pandemia gracias a la telemedicina? Hemos hablado en muchos programas sobre la reconversión hospitalaria y esto en algún momento pues significa que los hospitales dejen de funcionar para lo que estaban pensados y que solo se concentren en COVID, ¿no? Y que acepten muchos pacientes de COVID y entonces todas sus otras enfermedades que estaban viendo, ¿no? Todos los otros pacientes los dejan fuera. Mucho de eso me imagino que se ha podido retomar en algunas instituciones a través de telemedicina, pero también muchos pacientes con COVID ambulatorio en sus casas, pues han sido pacientes que gracias a la telemedicina, ¿no? Se han podido atender, controlar, seguir desde los chats de los oficiales, ¿no? Los chats del 51515, el WhatsApp, videollamadas, no sé, ¿habría alguna manera de que evaluáramos cómo se ha modificado la atención? Sí, fíjate que se ha modificado de una manera muy importante, sobre todo por esto que mencionabas, pues los pacientes y las personas nos seguimos enfermando, no solamente de COVID, nos seguimos enfermando de lo que siempre hemos estado enfermos o de las situaciones que se nos presentan. Entonces, la reconversión hospitalaria pues genera un reto para poder brindar la atención a los demás pacientes. Entonces, viene la telemedicina a ofrecer justamente ese espacio para desaturar los servicios de salud y ofrecer diferentes servicios. Y aquí también tendríamos que pensar en pues como distintos modelos o formas de entregar la atención a la salud, que sería la atención síncrona, que es cuando la estamos haciendo de manera presencial o de manera inmediata, como ahora que estamos los dos hablando en el mismo lugar, no al mismo tiempo, pero bueno, estamos hablando en el mismo momento.
Y ahí, pues bueno, está muy relacionado con la teleconsulta. Ahí pues vamos a hablar con los pacientes, vamos a buscar diagnósticos, vamos a hacer, solicitar estudios, etcétera. Pero también se pueden utilizar otros servicios de manera asíncrona. Esto es que guardas y lo envías después, ¿no? Entonces, puedes estar revisando a un paciente, por ejemplo, guardar toda la información y dejarla para volverla a revisar más adelante, revisarla en una interconsulta con otro médico, otro especialista, enviársela o incluso al revés, desde el punto de vista del paciente, el paciente puede dejar su atención, su consulta, sus preguntas y ser atendido de manera asíncrona. Entonces, esto abre muchísimo la oportunidad de que sí sean atendidas todas las necesidades de los pacientes, aun cuando no sean de resolución inmediata, ¿no? Que no sean tan urgentes. Y algo que también es muy interesante en el caso específico de los pacientes geriátricos y de los pacientes con enfermedades crónicas es el control de pacientes remotos o el seguimiento y vigilancia. Y pues esto nos permite pues que el paciente no tenga que ir a la consulta, a algo que puede ser un poco más rutinario, como tomarle su presión, tomarle sus signos vitales, ver cómo están sus niveles de glucosa, por ejemplo. Podemos utilizar algunos dispositivos sensores que pueden enviar la información de manera remota, que son muy fáciles de utilizar, que son cada vez más baratos y cada vez más accesibles y que pues también pueden ayudarnos a brindar este monitoreo. Se ha hecho mucho en este sentido. Hay experiencias, por ejemplo, con Casalud, que es una iniciativa de la Fundación Carlos Slim, que ha hecho esto con pacientes diabéticos, pacientes hipertensos y también lo ha hecho con embarazadas, lo cual es bien interesante porque esto nos permite identificar a los pacientes que tienen riesgo de complicarse y rápidamente y pues observar que hay deterioro o que hay alteraciones y decir, este paciente necesitamos revisarlo. Y en cambio, este otro paciente que va evolucionando muy bien, pues no es necesario que venga. Y de esa manera, pues estamos ahorrando muchísimo dinero para los pacientes que se tienen que trasladar, ahorrando tiempo en la atención, desaturando los servicios y brindando una atención que puede ser mucho más satisfactoria para los pacientes. Esto incluso se ha medido. Hay un artículo que es de la Clínica Mayo que analizó que más o menos se ha incrementado, dependiendo del tipo de atención, la atención por telemedicina entre el 2000 y el 10,000%. Así, ahora en la pandemia. Así, es impresionante. Por eso se habla de que pues la teníamos olvidada, ¿no? Era una herramienta con un extraordinario potencial y pues la teníamos ahí guardada, arrumbada, sin aprovechar todas sus bondades. Y también hicieron un análisis en cuanto a los resultados y a la satisfacción de los pacientes y nos decían en este estudio que las cifras eran excelentes. 98% de los pacientes mencionaban que habían tenido una experiencia que lo consideraban buena. Aproximadamente 3/4 partes de ellos repetirían y algo que me pareció muy interesante, una tercera parte de ellos se quedarían solo con telemedicina. Sí, es que hay cosas que sí ofrece que pueden ser de una comodidad en serio insustituible, ¿no? También quería que nos platicaras, Magwin, un poquito sobre las acciones en concreto de la Facultad de Medicina de la UNAM respecto a estas herramientas, desde que tienen un centro de atención remota, pero también esto del primer curso de telemedicina ya formal, escolarizado, que es parte de la currícula de los estudiantes de la carrera de medicina y varias otras acciones, ¿no? Cuéntanos. Sí, mira, si lo dividimos como platicamos al inicio en los diferentes modelos de telemedicina, pues tendríamos las acciones propiamente de telemedicina. Y entonces está la clínica, el centro de seguimiento de COVID, que lo dirige la doctora Rosy Wong. Está la Clínica de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que es importantísima porque tanto se permitió
a través de hacer la telepsiquiatría, continuar a los pacientes que ya habían sido detectados y que estaban en tratamiento, que continuaran con su tratamiento, lo cual es pues bien importante, porque imagínate, si ya se habían sido diagnosticados que requerían cierta atención, incluso algunos medicación, pues si ya no seguían teniendo su consulta, pues podían descompensarse y pasar cosas no tan agradables. Y también se pueden estar dando ya consultas de primera vez, específicamente en el caso de telepsiquiatría, por el tipo de atención de que se trata. También hay otro servicio que se está dando a través de la Clínica del Viajero, es la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que está en el La aeropuerto. Terminal 2 del Aeropuerto Así Internacional. es. Y ahí pues bueno, sabemos que ahorita se necesita no solamente las vacunas, cuando las personas, que eso se hacía desde antes, cuando las personas que necesitaban viajar a ciertos lugares, ahora pues también se puede hacer la cita para verificar, hacer un estudio, una preconsulta que se llama triage, para saber si el paciente requiere algún manejo especial y darle su consulta, su cita para hacerle la prueba y después darle su certificación de que está pues libre de COVID o a lo que haya que hacer, ¿no? Ahora que ha sido necesario para poder viajar. Y también tenemos otra actividad que es una colaboración muy relacionada con la telepsiquiatría entre la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria Farmacéutica, la AMIF, con nosotros en la Facultad de Medicina, el Departamento de Informática Biomédica en particular, para tener una plataforma de telepsiquiatría específica para profesionales de la salud. Y a los profesionales que están teniendo algún tipo de alteración en su salud mental relacionada a atención, pues están atendiendo pacientes en primera línea o que han sido víctimas también de COVID, o pues esta está orientada específicamente hacia el profesional de la salud. Eso está en una plataforma. Es una plataforma igual que la de salud mental, es a través de una videollamada. Es una videollamada, pero tiene un sistema, no es solamente que marcas en el Zoom y ya lo platicas, sino están relacionados, vinculado todo con un sistema de expediente electrónico para que todo quede perfectamente registrado, pues finalmente es una consulta médica, entonces debe de tener pues todos los criterios que establece la ley acerca de una teleconsulta, Que de ¿no? hecho eso justo se me ocurría también eso de los aspectos legales de la telemedicina, como de roles y responsabilidades, pues va a haber que hacerle un marco normativo, ¿no? Porque todo está como pensado pues para el acto médico que ocurre en el consultorio, en el hospital, ¿no? En el contexto de la atención. Y de pronto la telemedicina, pues me imagino que cae ahí con esas mismas reglas, ¿no? Y con esas En responsabilidades. este momento, justamente, finalmente es un acto médico, como perfectamente lo decías, y se rige por toda la legislación que rige al acto médico, pero ya existen antecedentes para hacer normas oficiales y lineamientos acerca de cómo se debe dar la atención de telemedicina. Esto los emite la CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de la Secretaría de Salud, y establece muy claramente cuáles son los criterios. Por ejemplo, algo muy claro y muy sencillo que puede ser es que la consulta de primera vez debe de ser preferentemente o presencial o debe estar dada con un médico o un profesional de la salud que acompañe al paciente para poder hacer la exploración y para poder guiarlo todo. Y después ya se pueden hacer las consultas de seguimiento, pues ya únicamente de manera a distancia. Entonces, eso sí lo establece muy bien. Y los criterios que deben de cumplir esas personas, que se debe de establecer un consentimiento informado, explicarle al paciente cuáles son los alcances del servicio que se le va a proporcionar, cuáles son los riesgos específicos y pues bueno, todo está muy bien definido y pues también esto es otra oportunidad de avanzar rápidamente para que pues ya esa legislación que estaba ahí pues caminando pianito, pues que tenga, que tenga un impulso, ¿no? No, y quizá lo más importante pues es comenzar a entrenar a los médicos que ya están formados Ujú. para que hagan un uso adecuado de esto y a los que ahí se están formando pues que empiecen de una vez a aprender esto porque
pues sí se antoja como un recurso que va a ser increíblemente útil, ¿no? Quizá antes de irnos hacia esas perspectivas, me gustaría que dijéramos si es que tienen a la mano algunas vías de contacto, algunos cursos, materiales útiles que pudiera nuestra audiencia, muchos son personal de salud. Yo creo que más de uno está interesado en algo de los materiales que tenga la Facultad de Medicina, los cursos, los servicios, ¿qué les podemos recomendar? Pues mira, están de manera general como de divulgación, están la revista Más Salud, la Gaceta y las páginas de la facultad. En cuanto a contenidos, están los boletines de la OMS, el proyecto de la Estrategia Mundial de Salud Digital 2025, que también están disponibles en Internet y son muy claritos y ya específicamente aterrizados a intervenciones educativas, a pues los cursos que se están estableciendo. Aquí en México, pues tenemos este primer curso de la asignatura optativa dentro de la carrera de medicina, de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero también vamos a empezar en junio, tenemos nuestro primer congreso internacional de tecnologías aplicadas a las ciencias de la salud. Esto se está juntando, es digamos una ampliación de un congreso que ya tiene mucha tradición, sería el 11º Congreso Nacional de Tecnologías Aplicadas a las Ciencias de la Salud, pero ahorita, pues aprovechando todo, lo vamos a hacer internacional. Y dentro de los talleres precongreso, están considerados 2 talleres muy relacionados con estos temas, que son el de transformación digital en salud y otro sobre salud digital, o lo que en inglés llaman la e-health. Y esto va a ser en junio de este año. ¿Tú crees que lo que falta de la pandemia podemos impactar a través de la telemedicina? Esa sería como una primera pregunta. Y la segunda es si la pandemia va a modificar las perspectivas de la telemedicina. Pienso en que convendrá tener pues una buena plataforma para telemedicina desde la casa, asegurarnos de que tenemos un lugar con buena iluminación, que en los consultorios haya, los médicos vayan a tener que tener también pues una buena pantalla, una buena cámara, un buen internet, porque seguramente mucho va a seguir ocurriendo por telemedicina. Es muy cierto, pues obviamente dentro del lado de los profesionales de la salud, pues tendremos que obtener los recursos como más profesionales de los sistemas, pero el día de hoy los teléfonos, el teléfono común, las cámaras cada vez son mejores. Entonces, ¿para qué quieres 13 megapíxeles si no es para ver el detalle, ¿no? No, y las redes, ¿no? Tengo entendido que si algún día entra la 5G, me parece que también puede revolucionar la transmisión de datos para la telemedicina, ¿no? Así O sea, es. vas a poder mandar directo del laboratorio los resultados de una tomografía directo al teléfono del médico para que lo vea, imágenes de alta resolución. Sí, claro, y los teléfonos, incluso los teléfonos o las tabletas, las computadoras en general, tienen cada vez más poder de cómputo y entonces, pues son capaces de utilizar y de leer los diferentes sistemas. Hay muchas aplicaciones que permiten que se hagan el análisis de las imágenes y entonces esto pues va a ser cada vez más frecuente. Y si consideramos que también en México todavía no se ha avanzado tanto, pero en Estados Unidos Medicaid modificó sus criterios y entonces ya las teleconsultas ya están consideradas como un criterio de reembolso para los seguros de gastos médicos. Entonces, No, y me imagino que el IMSS no tarda en, porque imagínate que el IMSS lo hiciera ya así más en forma, ¿no? Estaría sería fabuloso y increíble. existe una plataforma inicial que seguramente pues hay que ir trabajando. Hay grandes problemas también para el establecimiento de la telemedicina. Uno de ellos es la interoperabilidad, que es se refiere a la capacidad de que tengan los sistemas de hablarse entre ellos. Porque si el sistema que generó el IMSS, por ejemplo, no es compatible con el que generó la Secretaría de Salud o con el que tiene el paciente, pues entonces pues ya pues nada más no va a haber una buena transmisión de los datos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Pero la perspectiva de la telemedicina es excelente. El Banco Mundial calculó que en el 2015
el valor de la telemedicina en Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica, era más o menos de $1 millón, $1.5 millones. $1 billón, ¿no? Millones de dólares, sí. Sí. Y para 2020, o sea, 5 años después, se está calculando que es de $2.5 millones. Entonces, en apenas 5 años, y que seguramente el porcentaje lo ha dado el 2020, ha aumentado el valor. Entonces, la capacidad que podremos tener dentro de un poco tiempo de utilizar la telemedicina de una manera cotidiana, pues creo que va a ser pues muy, muy, muy factible, ¿no? Y debemos estar preparados para ello. Y ojalá eso se traduzca en mejor atención a los pacientes, en mayor comunicación con los pacientes, ¿no? Incluso esta mirada íntima que te puede dar la telemedicina de estar con el paciente en su lugar donde vive, donde está. Tiene un componente también muy bonito de intimidad hasta cierto punto y de utilidad de poder atender en el momento que sea, no depender del escenario clínico y de toda la puesta en escena del consultorio, sino que pues simplemente cuando se necesita, donde se necesita y como se necesita puede hacerse esto, ¿no? ¿Con qué idea nos despedimos, Maguina? Pues bueno, hay también dentro de los teóricos que están y los entusiastas de la telemedicina, se dice que es urgente que desarrollemos las competencias relacionadas con telemedicina para poder ponerlas al servicio de nuestros pacientes. Y pues bueno, en eso estamos, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias. Con eso cerramos. Maguina Campos Castolo, jefa del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, qué mejor que haber hecho este programa a través de la plataforma Zoom, cada quien en su esquina, pero pues coincidiendo en este momento y dejando esta información aquí al alcance de toda la audiencia. Maguina, muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por la invitación, muy, muy agradecida, y pues por favor a todos síganse cuidando. Así es, síganse cuidando. Esto fue todo por hoy en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y espero que la próxima semana nos acompañen aquí en una nueva emisión y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.